Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. ¿Quién vive, hermanos creídos? A su nombre. Ok, gloria a Dios. Hemos tenido un trabajo especialmente de la propia familia pastoral en estos cambios que hemos hecho, dando totalmente cambio a la forma de estar el altar y todo lo que era la tarima, la forma como estaba organizada. Ha sido un sacrificio muy fuerte, muy duro. He tenido incluso algún accidente, tuve acá de casi perder un dedo por una caída que tuve. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a que usted se sienta mejor y que en alguna instancia sentíamos un cambio. A veces es importante hacer cambios. Y este fue un cambio que se comenzó a proporcionar desde el mes de septiembre y poco a poco fue dado siempre con los cambios, a veces son con luchas, con dificultades, aún materiales, son a veces fuertes, difíciles, pero gloria a Dios. La inversión no salió de la iglesia no ha tenido economías, la iglesia fue del colegio, de la fundación, estos dineros. Son dineros que ahora pues no es lo natural, pero lamentablemente estamos notando una pobreza en la iglesia bastante grande en cuestiones del dar a la casa de Dios. Y bueno, esto es una responsabilidad suya. Yo simplemente predico y reto y ya usted toma la decisión. Con esa decisión te harás o no te harás digno ante Dios. Vamos terminando el año y este año que vamos a terminar diciembre, pues terminamos por lo general los colombianos aparentemente con alegrías, fiestas. No sé si dentro de lo que está sucediendo ahora en Colombia va a haber tregua ante tanta inconformismo, tanta dificultad, o lo que vamos a tener no tantas fiestas, sino tal vez protestas, tantas protestas. De todas maneras, creemos que estamos dependiendo de Dios y que usted necesita, obligado delante de Dios, presentar su tarea que ha hecho en la tierra delante del Señor. La iglesia es un lugar donde se piden informes, incluso la membresía tiene que saber entender que tiene ciertas tareas, tiene ciertos trabajos, tiene cierto esfuerzo y tenemos que verlo así. Así que mi esperanza es terminar en victoria, parte personal, parte de la familia, pero mi esperanza también es que la iglesia termine en victoria como conjunto, como grupo de personas. Así que mi anhelo es verlos a ustedes cada vez más diferentes. Y el sábado tenemos, este viernes, un ayuno de 24 horas, el último ayuno. A las 5 de la tarde comienza un ayuno en su casa. Usted renuncia a muchas actividades, entra la palabra. Yo he estado motivando todos estos años a esas 24 horas y venimos el sábado a las 8 de la mañana a estar acá. No crea que simplemente son las viejitas o los viejitos que vienen acá, tienen que venir jóvenes y lo otro. Una iglesia empobrecida es una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no ve a sus grupos diferentes, cualquiera que sea, en tiempos de ayuno. El hermano que habla de tanta ocupación está equivocado, hermano. Hermana, está equivocado. Si el presidente dice que no tiene tiempo para orar, está equivocado, muy equivocado. Si el alcalde dice que no tiene tiempo para buscar de Dios, está muy equivocado. Ellos aparentemente tienen más ocupaciones que usted. Por lo tanto, usted tiene que organizar su tiempo, su forma para buscar de Dios. Amén, hermanos. Con Dios no se juega. Hoy yo estoy con un interés de hablar sobre la problemática latinoamericana que estamos teniendo actualmente. Y esta problemática latinoamericana tiene que ver con las protestas. En alguna forma, las protestas tienen que ver con situaciones de inconformidad que hemos tenido ahora en este momento, ¿verdad? Y hay inconformidades que son reales. No podemos negar que hay problemas en Colombia, los hay también en otros países latinoamericanos, pero aquí hay una injusticia muy fuerte, injusticia social muy fuerte. Hay necesidad de cambios
que algunos no lo ven. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas en medio de esta protesta. Por eso yo me animé y pido al Señor que me dé entendimiento a hablar sobre lo que es protestar. ¿Será que tenemos derecho de protestar? Ahora, nuestra Constitución admite la protesta, admite también hacer, digamos, salidas de protesta, es aceptado, pero una de las cosas que ya podemos decir, la violencia no es permitida, ¿correcto? Entonces, vamos a ir identificando, ahora, yo estuve mirando que a nosotros los cristianos nos llaman protestantes, bueno, ya no tanto, pero en un tiempo nos decían, ustedes son los protestantes. Y sí, yo lo soy, yo soy un protestante, ¿sí? Entonces, no puedo negar que ustedes protesten o que yo proteste. El significado más amplio de este término protestante se asocia a la persona que manifiesta una desaprobación o un reproche hacia algo, hacia alguien incluso. En este sentido, todo aquel que realiza una protesta es un protestante, ¿sí? Y ya lo han oído, y los protestantes, los jóvenes universitarios han salido por este lado, y yo decía, ya la están utilizando, antes se lo achacaban todo a la iglesia evangélica, esos son los protestantes. Bien, yo soy un protestante, y vamos a mirar a la luz de la Biblia muchos momentos de protestas. Por ejemplo, una de las protestas que tenemos en el Antiguo Testamento es la protesta de David con la nación suya, la de Israel, y su rey Saúl, por la situación de un hombre corpulento, grande, que hace parte de los filisteos de otra nación, y que viene a apabullar, a humillar, a sabotear a la nación que es de Dios, que es Israel. Y él protesta, ¿cómo es posible que ese incircunciso llamado, ¿cómo es que dice la Biblia? Goliat, viene a burlarse de los ejércitos del Señor? Él no lo podía entender. Y entonces en algún momento hasta sus hermanos querían callarlo. Va al rey y el rey queda sorprendido de ver un muchacho tan joven queriendo hacer protesta en ese momento, y le dice, bueno, si usted quiere tener problemas con ese grandulón, venga, le pongo mi armadura, le doy mi espada, se pone esto. Y no le servía porque era muy grande Saúl también, y David era muy pequeño, y nada de eso. Pero usted sabe que en esa protesta hubo victoria de parte de Dios. Amén, hermanos. Porque él salió en el nombre de los ejércitos de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y fue a la batalla con 5 piedras y una honda, y a través de ese sencillo combate derrotó al gigante Goliat de cerca de 3 metros, que tenía una espada poderosa, que tenía en temor a la nación de Israel. ¿Sirvió la protesta o no sirvió? Claro que sirvió, ¿cierto? La protesta sirvió. Si nosotros miráramos también, digamos, mirando la palabra en algunos momentos, en Daniel capítulo 3, usted puede encontrar la protesta de los jóvenes ante Nabucodonosor, el emperador más poderoso que ha tenido la tierra. Nabucodonosor, como el imperio romano y otros que han sido muy poderosos. Y cómo estos muchachos hacen una protesta delante del rey Nabucodonosor, porque es que el rey, nos dice la palabra allí en Daniel capítulo 3, que hizo una estatua de oro que tenía una altura muy grande, muy significativa, y él ordenó a todo su liderazgo, ministros, gobernadores, consejeros, tesoreros, que debían haber unas venias y una adoración a esa imagen, ¿sí? Y entonces se reúnen ahí las personas y comienzan a adorar a esa imagen, a esa estatua que hace Nabucodonosor. Le hacen adoración, rinden culto a Nabucodonosor como Dios. Y ahí están los jóvenes. Y ellos en algún momento entienden que esto no es digno, son de Israel, y son muchachos que en algún momento, cuando todos se arrodillaron, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Al contrario, se quedaron en pie. Aquí nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue? Esto fue un desacato a la autoridad máxima.
Todos se dieron cuenta, todos, porque ellos estaban en el lugar del palacio y los palacios eran grandísimos y ese lugar eran de miles y miles de personas arrodilladas, sonaban los tamborines, salían las flautas, salían todo y de repente se ve que hay unos jóvenes que no se arrodillan. Y aquí viene pues las personas para informarle al rey. Y en el versículo 3 dice, tú, oh rey, has dado la orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje a la estatua de oro. Y que el que no se postre, rinda homenaje, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y aquí el versículo 12, hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado como administradores de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abdenego. Estos hombres, oh rey, no han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abdenego. Y luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey. Nabucodonosor habló y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abdenego, que ustedes no rinden culto a mi Dios ni dan homenaje a la estatua de oro que ha sido levantado. Ahora pues, ¿estás listos para oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y de todo instrumento de música que se postren y rinden homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no lo rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será el que los libre de mis manos. ¿Qué dijeron ellos? Sadrach, Mesach y Abdenego. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo respondieron? Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, ¿a cuál Dios? Jehová de los ejércitos, amén, hermanos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. ¿Estaban protestando o no estaban protestando? Estaban protestando. ¿En forma privada o en forma pública? En forma pública. Esto era un irrespeto a la máxima autoridad humana que estaba en la tierra, que era Nabucodonosor y su imperio Babilonia, los medos persas. Y todo esto lo llenó de furia, porque nos dice que el versículo 19 que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra ellos. Yo creo que él gritó y todos que eran miedosos ante ese rey Dios, todos vinieron a ver qué hacían. Amados hermanos, en algún momento por su fe usted tendrá que estar solo en medio de tal vez un grupo de personas. De pronto ese grupo de personas son su propia familia que puede estar cerca de usted y que en alguna instancia le quieren obligar a hacer algo que usted sabe que no debe hacerse, que usted sabe que no honra a Dios. En este caso, el darse y postrarse significaba adoración al Dios de Nabucodonosor y a su imagen, y era rendir pleitesía al que único que se rinde pleitesía. ¿A quién es? A Dios, el Señor, Dios Todopoderoso. Y ellos protestaron sobre eso. Ahora, una protesta, hermanos queridos, en cualquier lugar que usted tenga, una protesta tiene que ser con respeto. Aquí usted no puede decir que fue que Sadrach, Mesach y Abdenego dijeron cosas en grosería, en altanería contra el rey. Solamente le dijeron, sepa, oh rey, que no nos arrodillaremos ni a tu Dios ni a tu imagen, aunque usted ha colocado una amenaza, estamos firmes en nuestra decisión. Amados hermanos, tenemos que entender que muchas veces pagamos el precio por nuestros ideales, por nuestros sueños. Tenemos que pagar precios. Y aquí es una narración larga que nota que Dios hizo un milagro poderosísimo
en medio de un grupo humano, porque estos muchachos fueron metidos en el horno ardiente para ser quemados y así ser destruidos, pero Dios intervino e hizo un milagro. Ellos mismos entendían que si no había un milagro, no había problema. Amados hermanos, no es que Dios tiene que todas las veces salvarlo en medio de una protesta, en medio de una situación, de un deseo de cambio que usted haga. Es posible que usted tenga que pagar el precio con su propia vida, como ha sucedido en muchos tiempos que hemos tenido en la historia de la vida humana. Yo quiero hoy retar especialmente a la juventud, especialmente a estos preadolescentes, que aprendan a protestar por aquellos ideales que Dios puede ser que los haya colocado o usted tenga en mente. Yo sé que aquí en Colombia ha habido un grupo de estudiantes que están analizando la necesidad de cambios. Bien, queremos entender que esa necesidad de cambios, posiblemente, yo como colombiano, sí quiero verlos, quiero ver cambios. Pero en segunda instancia, no queremos que cada protesta venga a destruir, aniquilar, a acabar lo que hemos construido en medio de nuestros tiempos. Acabar nuestros patrimonios, acabar nuestros monumentos o nuestros lugares de edificios culturales o de gobierno y destruirlos y tirar piedra acá. No estamos de acuerdo. Sean estudiantes, no sean estudiantes, los que sean, no lo queremos. Que la situación del respeto debe existir, ¿cierto? Yo no puedo hablar en contra de mi presidente con groserías. Ese hijuetantas, ese tal por cual, ese no sé qué. No, esas palabras no son de un cristiano, no son de un hijo de Dios. Sí, esto quiero estar motivando porque yo sé que la protesta tiene que ir hasta en su casa. En su casa tiene que haber protesta, hermano. Esa viejita, esa hermana cristiana que lo soporta todo, que lo sufre todo, que no le dice nada a su marido. Pobrecita, hija de Dios, una pobre mujer que simplemente fue para sufrir. Cuando en Colombia te dan el derecho, y le ha habido derecho a una mujer de poder levantarse y tener y hablar a su marido en cosas que no son correctas, a pesar de que tenga que sufrir. Pero es que el problema que pasan de algunos hermanos y hermanas es: deje así. ¿Han oído en este país, Colombia? ¿Quién lo ha dicho? Un humorista se burló de nosotros. Se burló de Colombia. Mi hijo, deje así. Ese ha sido uno de los factores que está dañando. Y hermanos, los gobiernos se están repitiendo en Colombia y las cosas, muchas quedan muy así. Deje así. Dejemos así. No. Yo aprendí por ahí que vino una señora y nos dijo, diga así, no. ¿Cierto? Entonces, querida mujer, cuando usted ve que no hay valores y principios en su casa y en la cual usted hace parte de la ejecución, usted tiene que decirle a su marido, no. Con todo respeto, querido esposo, tengo que decirte esto. Ahora, el problema está en el acto emocional, en la vivencia. ¿Sí? Es que este marido que tengo, este bruto, este sinvergüenza, este que no sabe nada, este que lo único que tiene, y aquí está la esclava, aquí está la que ha sufrido todo. Te vuelves una situación emocional y todo y no arregla nada. Usted tiene que tener entonces coraje. Pero los hombres también tenemos que tener coraje y decirle a la mujer también, no. Y esa es la evidencia matrimonial y por eso algunos no se quieren casar. Mire, cuando usted ve a los jóvenes no se quieren casar porque saben de que va a haber una situación de algo de tensión. Sí, el matrimonio es algo de tensión normal, pero cuando hay uno dominante, aparentemente todo se ve calmado, pero de las aguas mansas líbrame, Señor, porque en las aguas mansas hay un dictador o una dictadora, ¿sí? Un manipulador o una manipuladora, y un esclavo o una esclava. El Señor te ha llamado para hacer ¿qué, hermanos? ¿Para qué? No lo oigo. El Señor te ha llamado ¿para qué? Ustedes quieren ser esclavos. A ustedes les gusta, sí, que se la monten.
¿Cierto? Hermanos, Jesucristo ha venido a darnos vida. ¿Y cómo, hermanos? Vida en abundante. Y conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué, hermanos? La verdad nos hará libres. Libres. Yo necesito mujeres valientes y hombres valientes, jóvenes valientes, muchachas valientes, pero enfocados en lo que tenemos que hacer, hermanos queridos. Entonces, con la venia de la hija, nieta mía, sigo predicando. Que cuando ella oye mi voz, ella le gusta también así afirmar. Yo soy libre, por Jesucristo soy libre. Bien, esa es mi recomendación. Si usted en algún momento tiene dificultad, querida hermana, con todo el respeto, mantente en una situación de una charla y un diálogo. Siempre llévelo al diálogo, no lo lleve. El hombre también, nosotros hombres también tenemos que llevarlo al diálogo. Mire, hermanos, sí tenemos que protestar. ¿Por qué? Porque en la misma casa se va dando lo que es este humanismo que ha tomado y atrapado a la sociedad latinoamericana. La situación del sensualismo, la situación de la autosatisfacción, la situación de la diversión, la situación de tanto paseo, de tanta cosa, que el perrito cuidarlo, que llevarlo al pedicure al perrito, que darle psicología. Ay, hay psicología para perros y tal esto y la otra y lo otro y los derechos y nada de qué y lo otro. Y usted que es varón y usted sabe que hay que orar, y usted sabe que hay que ayunar, usted sabe que hay que leer la palabra. Toca decir: un momento, mujer, deje su perrito a un lado, deje su arreglito de pelo en un lado, deje irse tanto al supermercado y venga, vamos a dedicarnos a orar, vamos a leer la palabra. ¿Sí? Al contrario, va a ser su esposo. Y usted dice: un momento, las cosas no estén en nuestra casa, hay dificultades, y con nuestros hijos hay dificultades, y tú tienes problemas con tu hijo y yo tengo dificultades acá, pero aquí se necesita oración, aquí se necesita leer la palabra, aquí se necesita la bendición divina. Y si por eso te maltrata tu marido, aprenda a ser valiente y a soportar, y póngalo en las manos de Dios, porque el Señor dice que el que dice la palabra: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ah, mujer que le dio una cachetada a su marido, que le dio un pescogrón, que le hizo tal cosa, la otra le quitó, llévelo a la presencia del Señor y el Señor comenzará a obrar. Amén, hermanos. Y también los hombres. No, porque es que ahora salieron mujeres que hay santo Dios, ¿sí? Todo lo manejan, todo lo quieren controlar, todo quieren que sí. Y hay maridos ahogados desde la casa. ¿Será que un hijo puede protestar con su papá o su mamá? Sí puede protestar. Sí puede protestar. Y aquí han venido hijos que han querido hablarme de las situaciones equivocadas de su papá o de su mamá, especialmente de su papá. Han venido y me han hablado sobre la situación que es, que en algún momento no le ayuda, que en algún momento lo deja solo, que en algún momento lo maltrata en esto y aquello. Y yo les he hablado: hable con ellos, hable con su papá, con todo el respeto. Pero antes de hablar con él, ore, ayune, únjase con la presencia del Espíritu Santo. No vaya a ser un circo ahí ahora, ¿qué hizo Carlos Muñoz en medio de su familia? ¿Protestó con su papá? Sí, yo protesté con mi papá. Y protesté, pero me equivoqué. Me protesté y le puse los puños. Qué equivocado fui. Y era una protesta que sí era justificada, porque mi papá dejó de ser una persona combatiente, luchadora y guerrera. Y yo veía a mi madre guerrearla, lucharla, 8 hermanos, situaciones económicas con dificultad, y a mi papá levantándose tarde, sí, y perdiéndose no sé en qué, y la otra, y mi madre con una situación de un negocio que tenía, de una ferretería, todo el día arreglando cosas. Y yo dije: esto no puede ser así, no puede ser así. Bueno, tristemente mi padre nos abandona y se va para Venezuela, nos deja a nosotros. Ok, la protesta sí tenía validez, pero la forma no era la correcta. Por eso, hermanos, si hay algo de lo que lo va a cambiar Dios, no es en la protesta. Lo que lo va a cambiar Dios es en la manera en que tú protestas. Amén, hermanos. En la manera en que protesta. Esa manera
le ayuda al Espíritu Santo y esa comunión en oración, en ayuno, para que sus estados emocionales no vayan a repercutir en una situación de ruptura nomás, solamente ruptura, solamente problemas y no se arregló nada. Por eso nos enseñaron en esta sociedad: deje así, coma callado, no mire, no vea, no diga, no hable, no exprese. No es lo correcto. Amén, hermanos. Bueno, cuando uno nota en la palabra del Señor, Jesucristo protestó. ¿Sí? A ver, ¿quién ha estudiado Biblia? ¿Cómo protestaba Jesucristo? ¿Protestó contra los fariseos? ¿Contra los saduceos? ¿Contra los sacerdotes? Protestó, ¿cierto? Y yo tenía por ahí el escrito, no sé si qué se me hizo en la Biblia, y el Señor hablaba sobre esto, ¿verdad? Y mostraba cómo él protestaba. Él decía entonces: pero yo os digo, ¿cierto? Pero yo os digo. Y encontrábamos lo que el Señor decía. Así te enseñaron, ahora no. Por ejemplo, el Señor nos enseñó a sufrir por causas nobles. Por ejemplo, el Señor le está enseñando a usted, si es que Jesucristo es tu líder, que usted tiene que pagar millas. Si alguien te obliga a llevar una carga, ve con él 2 millas. Si alguien te da en esta mejilla, ponga la otra. Al que te pida, dale. Ese es el sermón del monte, que es la constitución del reino de Dios, que tiene que trabajar la iglesia. Amén, hermanos. Tiene que trabajarlo, usted tiene que aprender. Mire, hermanos, el curso que se dio aquí en la iglesia fue algo del Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo y qué significa seguirlo? Usted no lo sigue como usted se le da la gana. Perdóneme que le diga así, que se le da la gana. Usted no debe seguir a Jesús como se le dé la gana. Y ahí hay 8 lecciones. ¿Qué significa estar en Cristo? El segundo libro, 8 lecciones. ¿Qué significa crecer a la estatura de Cristo? 8 lecciones, van 24 lecciones. Y todo para que usted no vivencie una religiosidad. Estoy protestando, porque aquí solo hay religiosos solamente que creen que ya todo está arreglado. Y no, ustedes tienen que cambiar en su estado emocional, en su estado sentimental. Ustedes son solamente almáticos. Esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba en enseñanza. Viven de las emociones, viven de los sentimientos, viven del pensar, viven del gusto de verte pasear y todo. Y no viven en el Espíritu. ¿Qué tienes que vivir, hermanos? En el Espíritu. Y Jesús le incomodó eso a sus discípulos y protestó, porque uno de sus discípulos, varios de ellos, cuando entró a un pueblo, sacaron a Jesús, lo empujaron, lo echaron fuera, y a sus discípulos, y ellos dijeron: Jesús, rápido, declare que descienda fuego del cielo y los consuma, mata toda esta plaga. Se arregla. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿De qué espíritu sois vosotros? Sí, están sacando al creador del cielo y de la tierra de ese pueblo. Lo están expulsando a sus discípulos. Pero el Señor tenía que aprender a soportar estas situaciones, a sufrirlas. Porque los cristianos aprendemos a soportar, a sufrir en algún momento. La ideología evangélica, y estoy con dolor, hace 30 años cambió los evangélicos con Latinoamérica, y por eso está el problema como está. Los latinoamericanos, los evangélicos, los carismáticos, los protestantes, nosotros ahora, en vez de ayunar y orar por ganar almas para Cristo, tal vez usted viene a orar y ayunar para que el perrito se le mejore de su problema estomacal. Tal vez usted está orando y ayunando para que el paseo le vaya bien, pero usted no tiene nada en el Espíritu, porque usted está encerrando al Espíritu. Y usted se cansa fácilmente. Ahora salió una sociedad cansada. Es a dormir y entrar en invernaderos y dormir y de pronto, no. Usted tiene una misión en la tierra como cristiano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted tiene que hacer discípulos, usted tiene que dar testimonio, hermanos. Mire al que está a su lado y dígale: hermano, haga discípulos, gane a otro para Cristo. Esa es la tarea que tiene que hacer. Ayude.
Sirva a los pobres, ayude a los pobres. Hermanos, aquí se ha cancelado la ayuda a los pobres. Les voy a decir, lamentablemente el próximo año no habrá más comedor infantil en el Porvenir, porque no hay ayudas más. Muchas cosas se están quitando. Ya quitamos que orábamos acá a las 5 de la mañana de lunes a viernes, ahora vaya un día. De pronto también lo vamos a quitar. Y los miércoles eran momentos especiales. Los miércoles de pronto también tenemos que quitarlo. Yo estoy protestando, hermanos. Y voy a entrar a los tiempos de protesta, como por ejemplo del señor Martín Lutero. Si hay alguien que protestó, fue en este caso Martín Lutero. Desde ahí surgió el protestantismo. Estaban vivenciándose una vivencia con la Iglesia Católica Apostólica Romana, teniendo cosas que no eran dignas delante de Dios. Y no era el único, pero él fue capaz de colocar en su propia parroquia 95 tesis, y algunos comenzaron a leerlas y a reaccionar. Claro, esto no es correcto, esto no lo dice la Biblia, estamos equivocados. Y él comenzó a protestar. Y se rompió aparentemente esa armonía en Europa, y apareció la Europa del Sur y la Europa del Norte. Apareció entonces los que abrazaron el catolicismo, como España, Portugal, Italia, al mismo Francia, y arriba comenzó Alemania, Países Bajos, Noruega, Finlandia y lo otro. Y las diferencias económicas también comenzaron, hermanos queridos. Porque si hay alguien que le ha ido mejor es hacia arriba y no hacia abajo. ¿Y qué fue lo que protestó entonces el movimiento? Que la Biblia, aquí la tengo, es el único texto de fuente de enseñanza de Dios. Este libro, que ahora usted lo tiene metido en su celular. Este libro. Creer que la salvación depende de la fe de las personas y no de las buenas obras que hagan. Por eso se protestó. Se protestó por el mercado de las indulgencias, ¿cierto? Se protestó de que alguien que podía ser todo un tramposo, todo un ladrón, todo un engañador, si daba a la iglesia y hacía un escrito de dar especialmente para el beneficio de hacer allá en Roma, todo lo que era la parte constructiva, se le perdonaban todos sus pecados por esa actividad de darla. Se negoció la salvación. Creer que los protestantes solo tienen 2 sacramentos para nosotros: el bautismo y la Santa Cena, como la que hoy tenemos. Que también nosotros definimos entonces que la igualdad entre los integrantes de la iglesia. Yo soy igual a ustedes, hermanos queridos. Yo duermo, como, voy al baño, erupto también como ustedes, todo lo hago. También tengo problemas como ustedes, todos somos iguales. No hay en que la infabilidad de alguien en la tierra puede ser como la del Papa. No, eso protestamos con eso, lo protestamos nosotros. Entonces, también dijimos, todo esto lo trajo la iglesia protestante, digamos, en ese momento. Ya después de Martín Lutero, vino Calvino, vino Arminio y otros más, pero dice que cada iglesia o congregación es independiente y liderada por un pastor. Esta iglesia está unida con la iglesia del Nazareno, pero en sí, aquí usted no ve que están mangoneando ni no. Aquí tomamos esto y aún vamos a ratificar nuestra junta de la iglesia. Amén, hermanos. Eso fue que según el protestantismo Dios se revela a los hombres a través de las sagradas escrituras y la oración. ¿Sí? Y el otro punto es que los protestantes rechazaban la autoridad del Papa como infalible en ese sentido. Ok, no sé cuántos de ustedes identifican esto, pero esa fue la protesta. Y creímos en una sola,
¿En una sola qué, hermanos? Decimos, en una sola fe, en un solo Salvador. ¿En qué más? Liliana. En un solo Señor, ¿verdad? ¿Qué más creemos? En una sola palabra y a uno solo que se adora. Amén, hermanos. La una sola. Y por eso usted está aquí, porque podía estar en la otra iglesia, pero usted está aquí porque entiende. Ahora nos dicen, no, es que vamos aquí porque aquí son más alegres, es que aquí cantan más bonito, es que aquí predican más bonito, es que aquí... No, usted sabe por qué está aquí, porque creemos en este libro que es la instrucción total para nosotros. Usted, si la leyera con el Espíritu Santo, saldrían. Ahora, ¿será que en Bogotá hemos protestado los cristianos? ¿Hemos salido a la calle? Bueno, yo le cuento a ustedes que algunos líderes religiosos se reunieron hace un tiempo para protestar contra lo que iba a suceder con la ideología de género. En esos estuve yo protestando. Sacamos fotos y allá estuvimos. No aceptamos la ideología de género. No aceptamos de que la enseñanza sobre el sexo sea del colegio y no de la familia. Y así entonces entraron, y yo tengo un escrito que dice que los llamados cristianos evangélicos, todo ese conglomerado que cree en Jesucristo y que no son católicos, se convirtieron desde hace varios años en una de las fuerzas del poder más importante y decisivas de Colombia. Los políticos más tradicionales han buscado a ese que se considera 10 millones de cristianos en Colombia, ¿cierto? Con 6,000 iglesias. Y ellos comenzaron a protestar y a marchar contra la ideología del género. Y estuvieron allá manifestando que no aceptaban de que los profesores fueran los que dieran la cartilla sobre el sexo y que fueran las cartillas de esa señora equivocada totalmente, que era la ministra de Educación de ese entonces, ¿cierto? Entonces la preocupación por la ideología de género ha sido aprovechada por algunos políticos para llamar a los cristianos a las calles y a las urnas, ¿sí? Posiblemente, y ahí estuvimos diciendo no. Bueno, gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque era un negociazo y una situación, un embudo ahí. Tampoco aceptamos que en un momento a otro que usted nace y que usted determina su género. Nosotros nacemos con el género masculino o femenino. Amén, hermanos. Y eso son partes importantes para hacerlo. Ok. ¿Qué hará entonces? ¿Qué ha hecho? Voy a presentar algunos, no sé cómo estará aquí lo que yo quiero presentar a ustedes, hermanos. Unos aspectos que tienen que ver con momentos especiales, y hay unos videos, una proyección, no sé si la tiene ahí la persona. Y esto lo hizo un pastor y me pareció muy bien, porque pues tenemos también, ¿será que los pastores pueden participar en política? Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero a mí me gustaría entender, mire lo que está sucediendo en Colombia. No podemos permitir que perdamos algo que se nos abrió por parte de Dios. La iglesia, no sé si ya tienen la proyección. La iglesia es como una estrella de David, ahí la ve, donde están estas puntas y que nos van a mostrar a dónde va a trabajar la iglesia. La iglesia es un lugar de alabanza como en este momento, pero la iglesia es un lugar de discipulado, es un lugar de formación, amados hermanos. Y este año he dedicado mi tiempo. Yo he estado viniendo casi todos los domingos antes de las 8. Yo vengo incluso a las 6 de la mañana a estar aquí, a dar enseñanzas, lo mismo los martes. Y parte de ello no es solamente enseñarlos en la parte de cómo creer en Cristo, sino también en varias áreas. El discipulado que tenemos que hablar es de que una de las primeras aristas es la familia. Hermanos, nosotros tenemos que valorizar la familia, estructurar la familia, vivenciar la relación de esposo y esposa, la vivencialidad de la hermandad, tenemos que vivenciarla. Y esta es una de las tareas importantes en la iglesia, ver cómo está la iglesia. Esta iglesia no hay tantas familias.
aquí se está viniendo solamente en forma individual, una hermanita que viene y un hermanito que viene, y de pronto así, pero no familias completas, y Dios quiere la familia. Segunda instancia, la educación. Tenemos que educar en conocimientos, en liderazgo. Somos llamados para ello. Nosotros tenemos que acá desarrollar a nuestros hijos. Por eso tenemos un colegio acá, hermanos queridos. Hemos levantado otro colegio. Y ahí, entre paréntesis, entre los colegios, el Señor ha bendecido tremendamente. Puedo reconocer que en el ámbito espiritual y formación de la mente, el colegio allá de Sabaneta, dirigido por la pastora Maribel Quintana, ella ha tenido una vivencia de hacer que se aprendan las escrituras los niños, capítulos enteros de Proverbios. Y qué hermosura uno llegar. Y como líder que soy, entonces llegan los niños. Yo quiero decirle el capítulo 3. 30 y tantos versículos y los dicen de memoria. Y dice la Biblia que la palabra que no volverá, ¿qué, hermanos? Vacía. ¿Qué tiene que aprender un niño por encima del conocimiento de las matemáticas? Por encima del conocimiento de la ciencia, la palabra de Dios. Y así por eso los israelitas dice que la colocaban aún en las frentes, la colocaban en las paredes. Esa fue una victoria tremenda, pero voy a decirles una victoria en la educación. Allí tuvimos el momento, yo fui, he estado yendo y viniendo. Pero esta hermana con ese deseo de ver cambios, queriendo ver que la educación se da, ella solicitó que pasaran de primaria a secundaria. Y fue tanto las dificultades y tantos los problemas del año 2019, pero lo aguerriamos. Y el día que estuve, el día viernes, el último día que se podía tener posibilidades, fue el supervisor de la educación, fueron bomberos y otros más. Yo llegué en ese momento y pude ver cómo esta persona entonces determina y dice, este colegio sí queda aprobado con todo el proceso que han hecho ustedes para que haya hasta el grado 9. Ahora vamos a tener tenemos de 6º, 7º, 8º y 9 para muchachos que están así. Gloria a Dios, porque tenemos que educar, hermanos queridos. Mi sueño en este caso con este colegio es que allá van a salir pastores, ministros. Y aquí le hemos dicho a la rectora, van a los muchachos a estudiar la palabra, van a aprenderla de memoria, porque ese es el plan de Dios. Segundo, la economía, hermanos. Sí, la iglesia tiene que hablar de economía, la iglesia tiene que tener personas que manejan economía. No es posible que aquí hayan frustrados económicos, hermanos. No es posible que en esta iglesia el hermano siempre arrastras, siempre teniendo los peores empleos, siempre vivenciándose el dolor de que no puede, hermano. ¿Y por qué no diezma, pastor? Si supiera cómo vivo yo. No puede dar, es una persona. No, los hijos de Dios son ricos y bendecidos. Amén, hermanos. Yo veo la prosperidad en mi vida. Entonces la economía, el otro punto es importante, la ciencia, sí, la ciencia, el conocimiento, tenemos que entrar a ello y tenemos que ayudarlos sobre esto. El gobierno, tenemos que estar en el gobierno. Y lo otro, debemos estar en las artes y no dejárselo solamente a los jóvenes que no tienen a Cristo. A un Maluma, por ejemplo, que tiene buena habilidad para levantar canciones, y otros más como Carlos Vives y como Shakira y todo. No, podemos levantar jóvenes que le cantan a la vida, que le cantan al amor, que le cantan a Dios, que le cantan a su gloria, que hacen danzas, que se vivencian. Amén, hermanos queridos, pero para la gloria de Dios. Amén. 7 áreas en las cuales debemos estar. Pero otro punto importante es ver cómo en los Estados Unidos, a pesar de que algunos odian los Estados Unidos, fue una nación que lleva más de un siglo bendecida por Dios. Pero miremos un poco a los pastores de los Estados Unidos. Y en la siguiente cuadro dice que en cada estado en Estados Unidos se escribió unas constituciones y voy a voltearlo acá. Para limitar el gobierno y fueron pastores los que escribieron estos documentos en el año 1618 a 1787. Aquí están los pastores que hicieron cambios, ¿sí? Y todo para que fuera desde las propias constituciones de los Estados Unidos existiera un orden. Aún por eso la Constitución exige que el presidente tiene que poner la mano sobre la Biblia cuando es declarado presidente, porque está escrito, sí, está determinado que él debe de bendecir.
habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana, debido a esa presencia, convenimos a unirnos con esta vivencia, dicen ellos, en ese pacto político. Y eso no ha sido un año, han sido siglos. Claro, ahora quieren cambiarlo. Hay un gran porcentaje, yo creo que un 60% ya no son creyentes en los Estados Unidos y quieren cambiar con todo. Pero sigamos mirando, porque hay uno llamado James Madison. Este fue un gran pastor, pero al mismo tiempo era un abogado cristiano que diseñó la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos para mantener el gobierno limitado. Y le prohibía al gobierno regir sobre la religión, la educación y la comunicación. Le pertenecía a la sociedad, no a los políticos, en una situación a la iglesia misma. Ya se ha perdido el asunto, pero el hecho de que usted llegara y dijera que era pastor cristiano en Estados Unidos, le habían respeto, desde el cónsul le daban respeto. A mí me lo dieron en tiempos hace de 25 años para atrás, 30 años, y entonces decía, yo vengo porque soy pastor cristiano y vengo a unas conferencias. Muy bien, ¿dónde está? Y había una situación, ahora ya cada vez más, pero fueron años de bendición. Y los Estados Unidos, hermanos, ha sido una bendición. Y el que ha ido, ¿por qué usted se quiere quedar? ¿Por qué los latinos quieren irse para allá? Porque hay beneficios de los cuales no tenemos, pero fue porque hubo una constitución, porque hubo cambios, porque la iglesia se movió, porque los pastores entraron a la educación, entraron a la política. Mire a John Whipperson, entrenó allí, y este hombre levantó una de las universidades más poderosas en los Estados Unidos, que es la Universidad Princeton, la Princeton University. Esta universidad ha sacado un presidente llamado James Madison, un vicepresidente, a Aaron Burr, a 10 oficiales del gabinete, a 21 senadores, a 39 congresistas, 12 gobernadores, un juez de la Corte Suprema y un fiscal general. Todo en la iglesia trabajando en pro de la conquista. Amados hermanos, tenemos nosotros posibilidades en Latinoamérica. Y qué bueno, porque en estos ambientes de violencia entró la iglesia a orar y ayunar. No esta iglesia, otras iglesias entraron a orar, a ayunar. Y por eso yo lo invito este viernes, comenzar a las 5 de la tarde, terminar el sábado a las 5 de la tarde, venir el domingo, el sábado a las 8 de la mañana a orar, a pedir victoria para que Colombia sea testimonio ante las naciones. Amén, hermanos. Vamos a levantar nuestro liderazgo. Vamos a alimentar a nuestra gente. Aquí tenemos a otro, a John Hay, primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y dice que la providencia le ha dado a nuestra gente la oportunidad de escoger a sus gobernantes. Y este es el deber, como también el privilegio e interés de nuestra nación cristiana, seleccionar y preferir a cristianos como gobernantes, decía él. Sí, necesitamos. Y hermanos queridos, no es el interés, en mí no está, de que se cambie un gobierno, sino que se transforme el gobierno. No es mi interés de que se tumbe al presidente, sino que el presidente asuma el tiempo, el momento de Dios. Ese es un momento que tiene que soltarse aún de su propio partido y comenzar a permitir que hay cosas que tienen que cambiar, hermanos queridos. Colombia no puede seguir en una situación de clase 5, clase 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. No, hermanos queridos, tenemos que entrar a tener amor por tanto pobre. Allí William Wilfer de Inglaterra, ahora allá en 1759 a 1833, miembro del Parlamento en 1780, usó la acción política para abolir la comercialización de esclavos en Inglaterra en 1803 y la esclavitud en 1833. Él y el grupo Chapman de activistas cristianos también trabajaron para traer otras reformas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no puede quedarse la iglesia quieta. Gloria a Dios. Y yo estaba hablando con un muchacho aquí de los jóvenes, y tal vez me equivoqué en mandar tal vez un WhatsApp, no con todo lo que era mi pensamiento. Sí, yo sé que nosotros los que venimos más viejos la hemos guerreado, la hemos luchado, la hemos pagado el precio para ir adelante. Tal vez lo que criticamos a la juventud es que lo quiere todo fácil. Y ahí es cuando no puede serlo. No puede ser. También paguen precios y conquisten a favor de la sociedad.
Si ven injusticias, proclamen la injusticia, hablen de la injusticia, pero tengan respeto al orden establecido, porque Dios mismo es el que lo puede cambiar. Amén, hermanos queridos. Aquí el pastor Abraham Kuyper de Holanda en 1837 a 1920, él se convirtió en un periodista y dueño de un periódico famoso. Fundó una universidad principal, fue elegido al parlamento y fundó el partido político. Se convirtió en primer ministro en el año 1901 al 1905. Pero esta frase siguiente me gusta de este teólogo cristiano, protestante, evangélico, fundamentalista Juan Calvino. En los años que él vivió, en el años 1509 a 1564, siendo pocos años, dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Amén, hermanos. No para no tener problemas con mi esposo, no para no tener problemas con mi hijo, no para no tener problemas con mi esposa, no para que tal cosa y la otra. Deje así. Absolutamente qué, hermanos. No, no, no. ¿Queremos un cambio? Yo creo que tenemos y estamos en la apertura de cambios. ¿Qué están matando las leyes colombianas? Ahí tenemos, no sé si sale otro. Por la eutanasia estamos destruyendo la sabiduría. El aborto, la vida. Las drogas, la visión generacional. El LGTB, la familia. Y Dios libre y de Dios por a través del libre desarrollo de la personalidad. Nos hemos endiosado, hemos dicho que ya no hay familias entre papá y mamá, sino que puede ser entre dos hombres, dos mujeres, entre familias de otra forma, o una sola mujer, un solo hombre. Todo el daño y el dolor, porque a pesar de que su mamá lo levantó, y gloria a Dios por su mamá que lo levantó sin la necesidad de su papá, usted viene con traumas. Hay que trabajarlos. Si usted de un momento a otro vivió con solo su papá y no su mamá, usted trae traumas, usted trae dificultades. Sus crisis emocionales son de ahí. Por eso la iglesia tiene que ver hacer sanidad interior. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Ahora en Miqueas capítulo 3 versículo 8, mire lo que dice el profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. No sé si salió ya esa lección. Y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miren lo que le toca a los profetas. Y muchos de ellos fueron matados por el mismo pueblo. Pero la verdad nos hace libres. Lo tienen ahí, dejamos ese versículo. A ver, ¿lo podemos declarar todos juntos? ¿Lo podemos tener? Enfóquese ahí en el proyector. Y diga, todos: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Vamos a tener grandes posibilidades de cambios. Así que, hermanos queridos, también hubo un hombre llamado Martin Luther King. Martin Luther King estaba hablando de que él tenía un sueño. Era pastor. Posiblemente dejó el pastorado por un rato, posiblemente con la asistencia de otros copastores, pero él sabía que tenía que hablar algo a la nación de los Estados Unidos, a la sociedad americana. Y él tuvo un sueño. No sé si ustedes se acuerdan del sueño de él. ¿Cuál era el sueño de él? Tengo un sueño, decía él. Y fue en el año 1966 que se hizo esto. Fue la iglesia, fue un pastor. No hay gente de segunda, hay gente de primera. No son los blancos que son gente de primera y los negros son gente de segunda. Y bueno, hay un video, no sé si se puede tener ahí un ratito, con sonido. Y él hablaba con pasión y así quitó esa situación. I am happy to join Ese with es un you pastor. today in what will go down in history
as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. A él lo mataron. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came Hay as hermanos the que great entienden en beacon light of inglés muy hope bien. to Los millions felicito of que Negro entienden en slaves inglés. Yo en español. who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, Está hablando para los Estados Unidos. the Negro still is not free. El negro no es libre. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, Ok, dejémoslo ahí. Es un pastor. the Negro is still Es un hombre que ha entendido en una nación como los Estados Unidos que tenía que haber un cambio. Y a veces tenemos que pagarlo con nuestra propia vida, hermanos. Ver los cambios. Yo he visto cómo personas han muerto por causa de sus hijos. Le han ofrecido la vida a Dios para que Dios toque a sus hijos. No se me olvida este hermano aquí de la iglesia de Fontibón, se me olvida el nombre en este momento, que Armando. Su padre le habló de Cristo, días, meses, años de cambio de vida. Y ya como anciano muere. Y él recuerda que debe traerlo a la iglesia y lo trae su cadáver acá. Aquí donde estaba yo. Y cuando se fue predicando, él levantó la mano, Armando, y dijo: permítanme, quiero hablar. Al lado del rostro de la muerte de mi padre. Él me enseñó la vida, me enseñó el cristianismo, yo he sido un rebelde. Pero hoy delante de ustedes, decía, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Delante de ustedes, sé que esa es la verdad, sé que ese es el camino, sé que esto es lo correcto. Hoy, pastor, me declaro un cristiano y a Jesucristo como mi Salvador. Confieso mis pecados. Y se arrodilló, se postró. Y decía: si es necesario que la muerte de mi padre salve mi vida, bendita muerte de la de mi padre. Y eso fue una situación emocional acá tremenda. Él jamás dejó de estar en la iglesia. Él se hizo un celador de la iglesia, un ujier de la puerta. No se nos olvida, ujieres especiales que ha tenido esta iglesia por años. Pero después, cuando abrimos la iglesia de Fontibón, se fue para allá a acompañar a los hermanos que iban. Allá está. Han pasado muchos años. Han pasado 28 años, más o menos. Allá está, Armando, su esposa, sus hijos. Y seguramente si ve un hijo que en algún momento se pierde de los caminos de Dios, puede llegar hacia el cielo y también decir: así como mi padre dio la vida por mí y estuvo dispuesto, así también. Y yo sinceramente lo digo, hermanos, yo prefiero terminar mis días, pero no ver a mis hijos en corrupción. Yo no puedo permitir que uno de mis hijos quede en el infierno, cautivado en el pecado. Y he ayunado, he orado, he hecho vigilias, he pedido, he suplicado, y gloria a Dios esté en la victoria. Pero si es necesario por la iglesia misma que tenga que haber un sacrificio, que lo haya. Pero siempre debe estar permanente la gloria del Señor. Amén, hermanos. La gloria de Dios. Colombia necesita cambios. Y la iglesia tiene que estar
no ligada a un partido. La iglesia tiene que entender por el Espíritu Santo que necesita cambios, como fue con esta ministra de Educación, Gina Parodi. Y ella pudo ver la fuerza. Y eso fue algo, no fue nada organizado, fue algo del Espíritu y nos llevó, y masificación en toda parte, con católicos y todos protestando, no podemos admitir esto. Pero ha llegado un momento de protestar más firmemente, hermanos queridos. Por lo menos en esas situaciones de ellos que están hablando de ciertas 18 o tanto con demasiado, por lo menos 2 o 3 cosas tenemos que tener necesidad. Amados hermanos, necesitamos que las pensiones sean justas en Colombia. Amén, hermanos. Hermanos, necesitamos que esas personas millonarias que tienen 40 millones de pensión puedan bajar, y deben de bajar. Ellos ya han hecho mucha plata, ellos no necesitan ni la pensión. Necesitamos que lo haya, para que pueda haber no tantos ancianos sufriendo por alimento. Haya equidad. Esto no lo va a hacer ni el Congreso, hermanos queridos, no lo va a hacer el Senado. Necesitamos, como alguien, no importa que de dónde surgió esa idea, y la queremos si es necesaria, hermanos, que los senadores, el Congreso, tengan que bajar sus salarios. Porque alguien, y hoy en estos días estuve viendo un video, ¿cómo es posible por 2 o 3 días están ganando 35 millones y nada más? Que se pague por eso. A la sesión que van, que se pague, hermanos. Pero no tener aquí a ellos que no están dejando movilizar la nación. Porque hay componendas. En fin, otros cambios. ¿A dónde los vamos a ganar? De rodillas. Primero de rodillas y con la palabra. Que seamos motores de cambio. Y que el Señor que levante al que sea, especialmente al cristiano, que tenga honor, reconocimiento. Si es necesario un pastor levantado. Pero esta sociedad no puede seguir así. No puede seguir con la corrupción, con la injusticia. La justicia es lo peor de la justicia en el mundo. Por eso tal vez tengamos que dejar de tener muchas actividades y organizarnos para que esta justicia sea de verdad. Equidad. Aquí hay abogados, aquí hay gente metida, pero ¿cuánto se alarga un proceso? ¿Y cómo se siguen robando la nación? Hablamos de corrupción. Un país que tiene Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, elementos de control más que en cualquier parte del mundo, pero la corrupción está aquí. Amados hermanos, tiene que haber voces, y las voces son de los cristianos para el cambio. Ayudar a los pobres, amar a los pobres. Aprenda a amar a alguien. Yo sé que estoy hablando con un estrato aquí de 4, 3, 4 y medio. Tal vez no hay 5, tal vez lo hay. Pero no es posible que usted esté muy acolchonado y muy bien viviendo cuando usted sabe que aún la iglesia habla de gente necesitada y usted mamola por todos los lados. Usted se va a sus paseos. Usted habla de sus paseos. Usted habla de lo que compra materialmente, el carro, la otra. Y gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Pero no es para usted, es para ayudar a otros. Amén, hermanos. Mirar a nuestro lado, y si alguien vemos de necesidad, poder entrar a un compromiso. Yo he hecho compromisos acá. Los he hecho compromisos con personas. El más ejemplo para mí ha sido Juan Carlos Soto. Yo estuve allí, quise verlo y ser levantado. Y hay un pastor que yo lo admiro en Bogotá, en Colombia. Sí, en parte de la causa social es al pastor de Casa sobre la Roca, el pastor Darío Silva. Él ha hecho que niños de la calle lleguen a estar como profesionales y teniendo capacidad de vivencias. No fue que se quedó pobre y los ha llevado a cosas especiales. Ya no es 1 año, 2 años, ya lleva muchos años. Ya ha hecho que la iglesia, la misma iglesia, diezme
parte para el pobre. Y ha hecho una organización llamada MAS, creo que es Misericordia, Amor y Servicio, queriendo ayudar. Ahora que alguno de mis hijos, aún mi esposa, me diga que por qué ayuda al pobre, me condolería a mí mismo. Porque mis hijos yo no les estoy robando nada. Yo les he dado, yo los he bendecido. Y posiblemente necesito bendecir a otros. Yo tengo hijos espirituales y yo tengo que hacerlo. El Señor me habló en estos días, con perdón de ustedes, pero es parte de mi economía. No sé cómo reaccionará mi esposa. Que hay una persona que yo voy a ayudar, especialmente, no de la iglesia, pero sí un pastor de la comunidad cristiana nazarena, ayudarle. Y él va a ser como un asistente dentro de las iglesias, hijas. Y se va a mover. Pero él no se va a mover con Dios te bendiga, hermano. Vaya ya a la iglesia de Villavicencio que reciben 1,000 pesos, a ver si con eso viven. No. Vaya a la iglesia de allá de Ibagué, que no recogen ofrenda. O vaya a la iglesia de allá del Tesoro, que no alcanza ni para pagarle la gasolina al pastor. No. Yo voy a darle algo que tenga merecimiento. Va a ser como un hijo para mí. ¿La iglesia se levanta? Sí, debe levantarse. Amén, hermanos. ¿A dónde están los protestantes? Protestamos contra el pecado. Amén, hermanos. Protestamos contra Satanás. Protestamos contra la injusticia. Protestamos. No más esta mezquindad en Colombia. Venga, nos unimos acá en oración. Agarrémonos de la mano. Aquí sí, mire, estos cambios dieron para que usted, todos quepan acá. Y somos una familia en Dios. Aquí nos amamos, nos queremos, deseamos, hermanos queridos. Gloria a Dios. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo. Vamos a hacer varios círculos. Vamos a meter a las mujeres adentro, los hombres afuera. A ver, en círculos, a ver, otros círculos a las mujeres. Las mujeres son tan rápidas y tan obedientes. Eso, un círculo. Otro círculo de mujeres ahí alrededor de las otras. En el nombre del Señor. En el eje va a estar el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Y sobre él irradiará la iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aquí tengo un varón al lado mío. ¿A dónde están los varones al lado mío? Al lado derecho necesito varones que vengan para acá. Estamos todos, faltan algunos aquí que se acerquen más. Hagan 2 anillos de mujeres porque son más las mujeres, porque han sido más obedientes al Señor. Listo, mantengámonos en el nombre del Señor. Amados, somos un pueblo especial, somos los hijos de Dios. Dios nos ha escogido y si el Señor te ha dado una profesión, utilícele para servir. Te ha dado un negocio, utilícelo para servir. Una empresa. Yo personalmente no puedo hablar que soy un pobre. Sería un mentiroso. Cuando Dios me ha bendecido, me ha prosperado, he entrado en victoria. Pero yo le doy a la casa de Dios diezmos, primicias, ofrendas especiales. Pero al mismo tiempo, hacia afuera tengo que mirar y ayudar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hermano, agárrese de gancho de mí. No le puedo dar la mano. Usted agarre la mano de este hermano. A ver dónde está el otro hermano o hermana. Gracias, Señor. A ver, una voz de una mujer que tenga una oración en este momento. Que levante su mano y diga: yo con firmeza quiero orar. La pastora. Y otra voz. A ver, la hermana Mayra, 2 elegidas. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y sabemos y conocemos que tú has cambiado y transformado nuestra mente y nuestro corazón y que tú viniste, Señor, a hacer un cambio social, viniste, Señor, a salvar vidas, viniste, Señor, a decirnos: tú nos has creado a imagen y semejanza tuya. Somos hijos tuyos y todos somos hijos de Dios, Padre Celestial. Todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados
y pide perdón, se acerca al trono de la gracia. Y nosotros, Señor, debemos ser esa luz que lleva allí en medio de las tinieblas, esa sal que quita la corrupción, bendito Dios. Necesitamos, Señor, levantarnos como hijos tuyos, Padre bendito. Dejar, Padre celestial, todo aquello, bendito Cristo, que tal vez nos hace sentir menos, o de pronto, Señor, somos tan incapaces de ir y proclamar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita, Padre, y que con nuestra vida, con nuestro testimonio, a veces lo borramos. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón como hijos tuyos, y queremos, Señor, que donde estemos, en el lugar donde nos has puesto, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en las empresas, en nuestro negocio, podamos ser luz. Podamos ser esos verdaderos cristianos, porque ahí empieza, en nuestro hogar empieza, Señor, a dar verdaderamente este cambio de que somos hijos tuyos, de que damos amor, de que somos, Señor, el fundamento tuyo para transformar el mundo. Pero, Señor, si no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no amamos, Señor, a nuestro prójimo como es, si no lo amamos como a nosotros mismos, no vamos a ver cambios, bendito Dios. Por eso oramos, Señor, y hoy oro junto aquí con tu iglesia, oro por el presidente, oro por los gobernantes, oro por cada uno que está en eminencia. Los ponemos delante de ti porque tú nos llamas a que oremos por ellos. A los que están colocados, Señor amado, allí en eminencia. Tal vez no son las personas que deseamos que estén, pero si tú, Señor amado, lo has permitido y se han colocado allí, Padre, que tú seas, Señor, dándonos esa fortaleza para orar y bendecirlos y ayudarlos, y que ellos obren justa y correctamente, bendito Dios. Pero debemos estar en contra, Padre bendito, de todo aquel que quiere acabar la familia, de todo aquel que quiere acabar, Señor, tu palabra, bendito Dios, de todo aquel que va en contra, Señor, de lo que tu palabra establece, bendito Cristo. Oh Señor, ayúdanos como iglesia, levántanos como iglesia, Señor, porque nosotros somos esa antorcha que tú tienes aquí en la tierra. No debemos hacernos ajenos. No debemos hacernos a un lado, bendito Dios. Debemos estar al frente cuando tú nos lo pides, porque tú eres el que nos respalda, Señor. Tú eres el que vas delante de nosotros. Tú eres Jehová de los ejércitos, el que nos levanta. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Padre, gracias te damos por un día tan especial, Señor, porque hoy es el día, Señor, del reposo en ti, Padre. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, porque hoy hemos entendido que nos levantamos como iglesia a protestar, Señor, a protestar por la injusticia, a protestar, Señor, por todo el pecado, Señor, que hay en nuestra tierra, Padre precioso. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste un día para cumplir una misión, Señor. Si estamos aquí en el templo, Señor, es porque tú nos llamaste para cumplir una misión. Y esa misión, Señor, es orar, interceder por nuestro país. Esa misión es orar y ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. No nos podemos quedar callados, Señor. Queremos mostrar tu luz, Padre, al que está aún en tinieblas, Papito Dios. Ayúdanos, levanta esta iglesia como una iglesia que ora, que intercede, Señor, por el necesitado, que intercede por nuestra patria, Padre. Levanta esta juventud, Señor, a ser esos abogados, esos hombres que cambian leyes como nos mostrabas aquí en estos videos, Padre Dios. Oh Señor, necesitamos que el Espíritu de Dios avive tu iglesia, Señor. Oh, arranca, Señor, toda esa comodidad, Señor, que la podamos echar fuera y que podamos decir, Señor, oh Señor, henos aquí, Señor, henos aquí, Padre. Tú nos llamaste, ¿qué quieres que hagamos, Padre? Queremos honrarte, Señor, con nuestra vida. Queremos, Señor, que el mundo conozca que el Dios de tus hijos es
es un Dios de poder, es un Dios que cambia, es un Dios que transforma corazones, naciones enteras. Pero es necesario que tus hijos nos levantemos, Padre, en oración, en amor. Tú nos hiciste perfectos en amor, Señor. Amor por el necesitado, amor por tu casa, amor por la oración. Oh Señor, ayúdanos. Despierta tu iglesia, Padre. Despiértala, Señor bendito, para que podamos unirnos, Señor, y ser un ejército, Padre, un ejército que pueda aportar un grano para que nuestro país sea transformado, para que las familias sean transformadas, Señor. Gracias por esta palabra. Padre, yo te pido que no sea una palabra más, sino que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y la pongamos por obra, Señor. Tú quieres una iglesia guerrera, una iglesia transformada por tu Santo Espíritu, una iglesia avivada, no más una iglesia muerta, no más una iglesia religiosa, sino una iglesia que se levanta en el poder tuyo, Padre, para guerrear, para decirle al diablo que no tiene poder sobre nuestra nación, sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia, Padre. Te damos gracias, gracias, muchas gracias por este día tan maravilloso, Señor. Y nos vamos con tu bendición, Señor. Nos vamos a meditar en tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos regalas. Padre bendito, Señor, vivimos en tiempos convulsionados, Señor, donde, Padre bendito, Señor, es necesario, Señor, que tu iglesia se arrodille, Señor, que tu iglesia te busque, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Señor, hoy yo te pido, Padre de la gloria, Señor, que en esta época, que en este tiempo, Señor, toques, Señor, los corazones, Señor, no solo de tu pueblo, Señor, sino de todos, Señor, aquí en Bogotá, Señor, en el país entero, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Señor, para que tú renueves, Señor, para que tú transformes, Señor, para que el mundo entero, Señor, se dé cuenta, Señor, que en ti está la verdad, que en ti está la verdadera victoria, Padre Santo, que en ti está la respuesta, Padre de la gloria, Señor. Que no hay derecha, Señor, que no hay izquierda, Señor, que eres tú, Señor, el Dios, Señor, viviente, Padre bendito, Señor, que nos llena, Señor, nuestros corazones, Señor. Padre Santo, Señor, el que trae la paz, Padre de la gloria. Y hoy declaro, Señor, prosperidad, Señor, para mi nación, para mi ciudad. Padre de la gloria, Señor, hoy declaro, Señor, ese shalom, Padre bendito, Señor, que tú derramarás, Señor, en esta época, Señor, y que calmarás, Señor, esos corazones rebeldes, Señor, que calmarás, Padre Santo, Señor, esa rebeldía sin sentido, Señor, de tanta juventud, Señor, y que seamos nosotros, tus hijos, Señor, los llamados, Padre Santo, Señor, en este tiempo, Señor, Padre bendito, a llevar tu mensaje, Señor, con seguridad, Padre Santo, Señor, con la determinación, Padre Santo, que debemos tener, Padre Santo, de saber, Señor, que en ti está el respaldo, Señor, que en ti está la respuesta, Padre de la gloria. Hoy declaro en el nombre de Cristo bendición para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para cada uno de las personas de nuestra congregación, para nuestros pastores, para nuestros líderes, para la alabanza, Papito Dios, Señor. Y que sea un tiempo de renovación, Padre de la gloria, que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de victoria, Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Salúdese a uno a otro en el amor del Señor. Bendiciones, victoria en Cristo. Amémonos unos a otros.
Estamos en la era de las comunicaciones, por eso no olvides. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web.